Mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. El cielo de los matreros, miren qué oscuro que está, y en la media luna lo andan por alumbrar, y en la media luna lo andan por alumbrar. A mí que los chapetones ya nos cuentan redotar, y es que no han caído en que somos poco pero bien montados. Con Venancio Benavides y Perico el bailarín, saldremos a Chuza y Bola, a gata suena el clarín. Saldremos a Chuza y Bola, a gata suena el clarín. Yo vi de una águila mora volando sobre un chilcal, y el alma cimarrona cambiando la libertad. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental.
buenas noches, compañeros y compañeras. Les pedimos otro aplauso para el compañero diputado Gabriel Otero y hay banda, por favor. Quien también nos estará acompañando al término del acto. Una vez más, como todos los abriles, nos juntamos al lado de nuestro local, en Tristán, para homenajear al compañero Raúl Sendic, al bebé para nosotros y nosotras. Militante cañero que dio la vida en la organización de los olvidados de la tierra, de cañeros, remolacheros y tantos y tantas trabajadores y trabajadoras rurales que se fueron acumulando detrás de sindicatos y organizaciones populares. Socialista de formación, fue uno de los tantos que construyeron el movimiento de liberación nacional en sus orígenes, organizando a los tupamaros y tupamaras del pueblo uruguayo en busca de la liberación nacional y el socialismo. Volver a la unión del pueblo por abajo y profundizar esa conciencia solidaria y socialista es la frase con la que elegimos convocar a este acto, y es parte de la tarea. Habrá patria para todos y todas. Le damos paso en la oratoria a la compañera Eugenia Godoy, por el Frente Juvenil del MLN, militante estudiantil de secundaria y actualmente de la FEU, trabajadora y estudiante de Ciencias Sociales. Un aplauso, por favor. Compañeros y compañeras, gracias por venir, siempre es lindo encontrarnos a pesar del frío. Bueno, el bebé Sendic, para nosotras y nosotros, que no lo conocimos físicamente, que lo aprendimos a través de relatos de compañeros y de no compañeros, o a través de anécdotas y relatos y escritos, nos da cuenta que hubo muchos bebés Sendic, pero nunca uno de bronce. Nos muestra un militante de izquierda que trabajó con las y los más pobres, que se fue de la comodidad que le daba Montevideo y se embarró trabajando con quienes lo necesitaban, con los que él creía imprescindible. Un militante de izquierda que, si queremos, puede representar el ideal tupamaro para nosotros. Hacer más que decir, con la mirada puesta en el horizonte, en lo posible y en las utopías. Podemos pensar qué haría un bebé Sendic hoy en un contexto que es de crecimiento de las desigualdades, al igual que en su época. Perdón, me puse nerviosa. El aumento excesivo en los precios frente a sueldos que no crecen hace que para muchísimas personas sea imposible llegar a fin de mes. Y eso pega principalmente en las y los jóvenes. Hace unas semanas, cuando se dio a conocer el nuevo informe de pobreza, el que el gobierno intentó maquillar, se mostró que creció un 3,6% en adolescentes. Nosotros no podemos ver eso simplemente como números, porque no es un porcentaje, son gurises. Las consecuencias de esto no van a ser de corto plazo y será cada día más difícil insertarse en un país que algunos pretenden diseñar exclusivamente para los ricos. Esto nos demuestra una vez más que la pobreza en nuestro país sigue teniendo cara de niños, jóvenes y mujeres. El acceso a la vivienda para estos sectores nunca fue cosa sencilla y cada vez se hace más cuesta arriba. Hemos visto los recortes en presupuesto denunciados por las organizaciones de cooperativas de vivienda y los recortes en el Instituto Nacional de Colonización, que deja sin acceso a la tierra a muchos jóvenes, muchos de ellos hijas e hijos de colonos. Por otro lado, la precarización laboral no deja de crecer. Y esto seguirá siendo así mientras el gobierno siga casado con los sectores empresariales. Nos encontramos en medio de una crisis económica provocada por las políticas económicas de ALFE y disfrazada por este gobierno, que no deja de profundizar las desigualdades y deja a los eternos relegados cada vez más a la intemperie. Y decimos firmemente que no se dejan de profundizar, porque mientras hay gente que cada vez es más pobre, que no tiene para comer, hay quienes cada vez están haciendo más plata. Y son principalmente los grandes empresarios del sector agroexportador, que en los últimos años no hicieron otra cosa que agrandar sus arcas.
Hace un año decíamos que la crisis no la paga el pueblo. Y hoy, un año después, confirmamos que por decisión del herrerismo eso terminó siendo así. Y no podemos dejar que siga pasando esto, compañeros. La tarea hoy de cada persona que se sienta tupamaro o tupamara debe ser generar organización. Porque como decía el Bebe, tal vez lo que los dirigentes políticos no consigan, lo logremos trabajando con los de abajo, codo a codo, con hombres y mujeres de distintas tendencias. Tal vez los desengañados de algunos partidos políticos, aquellos que hoy livianamente decimos que se encuentran despolitizados, no están tan desarmados. A decir del Bebe, tal vez todos los condenados a vivir a la intemperie podamos unirnos. Hoy más que nunca tenemos que reivindicar la organización como herramienta de lucha para los y los más desprotegidos. Pero también tenemos que pensar cómo queremos hacer esa herramienta. Y si algo nos dejó Sendik fue entender que se construye al lado de la gente y no desde arriba. Los tiempos de hoy nos exigen también pensar en las formas de organización que tenemos asumidas para lograr que la gente, que los gurises relegados, sientan que pueden hacer algo para cambiar su realidad. Porque si hay algo que ha ido ganando la derecha es la construcción del sentido común. Y vaya que como izquierda no hemos sabido cómo combatirlo. Tenemos que luchar contra discursos que dicen que el pobre es pobre porque quiere o que no se puede salir adelante quien no se lo proponga. Porque la construcción de la sociedad nueva que queremos también implica la transformación del sentido común de la gente. La consigna que nos reúne hoy tiene dos partes. Y voy a comenzar por la última, porque quizás sea esa profundización de la conciencia solidaria lo que nos lleve a construir esa unión del pueblo por abajo. Cabe preguntarse dónde vemos hoy, en un contexto que, como mencionaba, es de profundización de las desigualdades, esa conciencia solidaria en el pueblo. Nosotros creemos que está en las ollas y en las intersociales barriales, ahí donde se juntan vecinos por problemas concretos. Están las clases de apoyos, que es ese proyecto que da clases a gurises para quienes no tienen y se juntan un montón que muchas veces no participan en una organización, pero que los une el fin concreto de ayudar. Ahí se encuentran los gérmenes del Frente Grande, que en palabras del Bebe son donde hombres y mujeres de muchísimas tendencias conviven para enfrentar los problemas comunes. Y hablando de conciencia solidaria, de trillar los barrios, se hace indispensable mencionar el rol que tuvimos las y los jóvenes. En el referéndum, esa conciencia por muchísimos militantes, que muchos de ellos no estaban en una organización y se encauzaron en pos de una causa. Yo me pregunto cómo al gobierno no le importa, le es indiferente que millones de jóvenes, miles, hayamos tenido la necesidad de manifestarnos porque nuestros derechos, porque la posibilidad de una vida digna se ven en riesgo. Ahora nuestro trabajo es generar una articulación que piense cómo hacer para trabajar con todos aquellos que están dispuestos a luchar por algo. Como gurises tenemos que escuchar qué tienen para decir todos esos jóvenes que hoy por hoy no se sienten cómodos con nuestras formas de militancia convencional. En los 90 el Bebe decía algo que hoy tiene plena vigencia, y era que nuestra responsabilidad es buscar salidas e ir todos tras ellas, sin hegemonismos, sin exclusiones, sin claudicar banderas. Tenemos que estar y ser partícipes de todas las expresiones de nuestro pueblo. La realidad de hoy nos ordena organizarnos. En educación, los recortes se sienten cada vez más, pero a las autoridades parece que solo les preocupa la organización gremial. Hemos visto hace semanas los intentos de censurar a estudiantes que expresan lo que históricamente ha reivindicado el movimiento estudiantil. Lo de personajes como Robert Silva merece ser estudiado. Es innegable el ensañamiento que tiene con los estudiantes organizados y con las docentes, y más cuando estas son de izquierda, cuando son del pueblo, porque si no, lo podemos encontrar militando a la par con ellos en la puerta de los centros educativos. La educación pública hoy se encuentra en un proceso de desmantelación. Hace algunos días volvieron a aparecer en la escena pública algunos actores como EU21. Allí, como estudiantes, docentes, como pueblo, tenemos una amenaza hacia la educación pública que tanto hemos luchado por construir. El recorte en horas docentes hace que cientos de gurises a comienzos de las clases se encuentren sin profesores en más de 5 materias. Decenas de cursos de FPB en UTU que no se abrieron y dejaron a gurises sin clase y a personas sin trabajar.
El cuestionamiento continuo y el recorte a las partidas de alimentación en primaria son algunas de las cosas que hoy están pasando y dejan tendiendo un hilo a la calidad de nuestra educación. Por todo eso es indispensable tener una organización estudiantil fuerte que ayude a generar núcleos de resistencia donde más se necesita, como en UTUS, en el interior y en la periferia, por mencionar algunos ejemplos. Pero esa organización tiene que ser genuina, porque estamos en contra de las formas que algunos intentan construir. Volviendo al Bebe, que nos ha dejado enseñanzas sobre cómo construir organización, decía que en nuestro país el resultado siempre es el mismo. Se copan sindicatos, se copa un frente y se quedan con la cáscara vacía, porque los marginados se retiran silenciosamente. Hoy se hace necesario que el movimiento estudiantil desarrolle un planteo contundente con reivindicaciones para el presente. ¿Es la lucha presupuestal? ¿Son más becas para estudiantes? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a ser necesaria con la coordinación entre todos los gremios, secundaria, UTU, terciario y universitario, en conjunto con el movimiento sindical. Porque ya lo dijo esta organización hace muchos años, ese Frente Grande para la Educación, además de un programa, debe tener una propuesta concreta. Volver a la unión del pueblo por abajo significa también reinventar nuestras viejas consignas de acceso a la tierra, de lucha contra la pobreza, e incorporar en la construcción del Frente Grande otras miradas, algunas con las que el progresismo y la socialdemocracia coquetean, y otras con las que no, como por ejemplo el feminismo, los planteos agroecológicos que entran en nuestra concepción de liberación nacional, pero también los planteos identitarios de reivindicación de naciones y soberanías, que siempre tuvimos en la práctica de la solidaridad internacional, pero que cada vez aparecen menos. Tenemos el desafío de seguir en el proceso de construcción de Frente Grande, de lograr la unidad de las organizaciones en la práctica concreta, de avanzar trabajando en organización que logre cambiar los fundamentos de nuestra organización, más allá de toda disputa electoral, buscando salidas colectivas a los problemas que afrontamos, como siempre con el compromiso que nos caracteriza. Y no quiero irme sin antes mencionar a todos aquellos compañeros que hoy no nos acompañan físicamente, pero que han dejado bien marcado su legado en cada uno de nosotros. A todos aquellos silenciosos que construyeron grandes cimientos de nuestra organización. Y quiero mencionar particularmente a Omar, el murmullo, a ese compañero que por lo bajo supo enseñarnos lo importante de los valores humanos, de la disciplina y transmitirnos ideas revolucionarias, que nos enseñó a varios qué implica ser tupamara, que donde hubiese un tupamaro había organización. A todos los murmullos y a todos los bebés y a todas las bebas del pueblo, salud. Perdón, dejé esta parte para el final porque nos seguiremos encontrando en el camino de la liberación nacional del socialismo, construyendo la unión del pueblo por abajo y profundizando esa conciencia solidaria. Salud, compañeros. Habrá patria para todos y todas. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van, y aquí mis ríos... Como todos los días, llegan saludos de organizaciones hermanas de toda la región. A continuación, es el saludo de la organización Descamisados. A 33 años de la siembra del compañero Raúl Bebe Sendik, desde la corriente peronista Descamisados, rendimos homenaje a la presencia y legado del revolucionario uruguayo, cuya solidaridad y compromiso militante a favor de la emancipación de la patria grande continúan presentes en cada lucha por un mundo mejor. Aún en los peores escenarios provocados por el Plan Cóndor, verdadero símbolo de cómo el imperialismo azotó sobre todo el continente y un largo periodo carcelario en condiciones inhumanas, el Bebe mantuvo inalterable su ejemplo de militancia integral, de compromiso y coherencia, enfrentando a los dueños de la tierra a las desigualdades y los privilegios,
fortaleciendo siempre la organización y la lucha popular. La historia de vida del compañero Raúl Sendic, junto a miles de compañeras y compañeros militantes uruguayos, están grabados no solo en el corazón de su pueblo que los honra, sino también en las luchas que hoy más que nunca continúan vivas en toda nuestra América latino-caribeña, y que a pesar de las agresiones del imperialismo y sus lacayos, no se resigna a vivir de rodillas. Porque reivindicamos sus ideales y continuamos su lucha, seguiremos construyendo la patria que soñaron. Compañero Raúl Sendic, siempre presente. Saludar también a las compañeras y compañeros que siguen la transmisión del acto por la página oficial de Facebook e invitar a quienes no pudieron venir a sumarse por ahí. Continuando con el acto, se le da el uso de la palabra a JJ Domínguez, compañero histórico y fundador del MLN Tupamaro, de oficio peluquero, oriundo de Paysandú, y al que no le cabe mucha más presentación. Aunque podríamos recordarlo también por sus dichos frente al actual presidente de la Cámara de Representantes. Un aplauso, por favor. Hagamos caso pueblo, como si fueran pañuelos, generó la bandera. Y aquí mis ríos tejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos, generó la bandera. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sin saber. Salud, compañeras y compañeros. Se podrán imaginar la emoción que tengo de verlos a todos allí, tantas caras conocidas, tantas caras convividos con ellos y con ellas, que realmente es de emocionarse, y más en un día que estamos tratando de acordarnos del bebé, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que lo conversaba con algunos compañeros que van quedando en el camino, y nosotros que tenemos poco hilo en el carretel, tenemos que hablar de esas cosas, contar esas cosas. Y me parece que una primera parte que quiero hacer es esa. Las veces que pude estar charlando con el bebé de lo que ocurría, lo que nos estaba ocurriendo. Porque fue cuando lo encontré en Paysandú, obviamente, le corté 2 veces el pelo. Pero él no sabía quién era yo, ni yo que sabía mucho quién era él, ¿no? Entonces, pero él llegó a Paysandú y fue una figura que realmente por abajo, como dice la consigna, empezó a hilvanar cosas, ¿no? Por ejemplo, a organizar los mozos de los bares, de los boliches, cosas raras. Él decía, a Cauqui se le pega muchísimo, pero Cauqui fue el que organizó a 8 millones de trabajadores en Alemania, y una de las cosas que hacía era en los oficios más difíciles. Exacto. Nosotros tenemos el desafío de poder conseguir que se sindicalicen, por ejemplo, las compañeras que trabajan en las casas limpiando, ¿no? Las domésticas, o los domésticos, porque hay varones también, pero cosas que van quedando que no son sencillas de organizar. El bebé andaba siempre en esas cosas también, pero arrancó fuerte con los remolacheros, siguió con 3 fábricas asesorándolas, que era en ese momento un núcleo muy grande de trabajadores en Paysandú, porque era norteña, era pailana y era paicueros, eran alrededor de cerca de 2.000 trabajadores. Estaba la otra, que era la amarilla, que también jugaba y jugaba fuerte, bien respaldada por Yankee y demás, pero que en realidad eso fue y tomó potencia, que incluso hoy sabemos que Paicuero, que es la única que queda, tiene un sindicalismo muy fuerte, un sindicalismo clasista. Ahora, ¿qué pasaba en Paysandú? Ahí él no solamente estaba haciendo todo ese trabajo, sino que además el bebé era capaz de poder desarrollar también lo que él estaba esbozando, y que poco a poco nos fuimos enterando, ¿no? Porque en realidad en la organización nuestra, ustedes saben, muchísimos compañeros, compañeras que están acá, saben las formas difíciles de poder entender una organización que es clandestina y que se forma por círculos, y que los círculos son las células, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos ahí a observar y a discutir incluso, porque en esos eran los años de gran discusión, cuál era el camino.
Un poco lo que puede estar ocurriendo de alguna manera ahora, pero obviamente con las diferencias de todo lo que tiene que ver con el grado de incidencia de la explotación y la superexplotación y las formas liberales que estamos padeciendo. Pero en ese momento eran muy difíciles también. Y tanto es así que remolacheros, librando huelgas muy fuertes, lograron algunos avances, pero después quiebra el azúcar y quiebra también ese ámbito de trabajo tan importante para la gente de Paysandú. Mientras tanto, él, hasta el 63, que es cuando cae el tiro suizo, cuando él tiene que pasar a la clandestinidad, él realmente ahí inicia un periplo de trabajo con la gente que realmente es una cosa muy. Si hay que recordarlo, lo que él hacía era que estaba por todos lados, porque fue a Rocha y organizó los pescadores, después estuvo en la zona de Río Negro, en la zona de Fraiventos y más abajo, ahí en los esteros de Farrapo, trabajó también, bueno, y siguió trabajando en todo el interior. En Rivera pudimos constatar, cuando estuvimos en una época allí, la incidencia que tuvo el trabajo del bebé en Rivera y la zona de al lado, además, era notable, porque en realidad tenía una casillita del otro lado de la frontera para poder resguardarse allí cuando la cosa venía media regular. Pero él llevó 8 años de clandestinidad hilvanando cosas en el pueblo. En realidad no había lugar. Incluso ahora recién hablábamos con un compañero ahí de cosas de fotografías y demás de mandar. Lo más lindo que una vez me toca ir a Buenos Aires y me dicen, bueno, ¿y qué dijo el viejo? Y yo, ¿qué viejo? Le digo, el viejo, dice, el bebé, ¿qué te dijo? Lo conocían muy bien allá y sabía bien qué era lo que tenía que hacer cuando llegaban los contactos que interesaban para la organización. O sea, no hubo un solo lugar donde él no estuviera, incluso el papel de la independencia de trabajo en la región. Pero bueno, ese es un capítulo que comienza allí y termina en la organización, el MLN, ¿no? Y lo fuimos observando, lo fuimos viendo, e incluso todo el tema de la discusión ideológica que tenía mucho que ver cómo nos parábamos frente al centro del centralismo democrático, por ejemplo, que se estaba discutiendo en toda la izquierda en esa época, qué pasaba con Stalin, qué pasó con... Es decir, ese tipo de cosas que la dominaba muy bien, porque era un gran estudioso de las historias de las luchas en Europa, y creo que ese tipo de cosas también sirvió para tener una cabeza abierta, una cabeza que nos dejara pensar por sí mismos y saber resolver como trata de hacerlo siempre los compañeros del MLN. Yo creo que y quiero hacer un pasaje breve también de lo que vivimos, porque vivimos juntos en la celda en el penal de Punta Carretas, y ahí pude charlar muchísimo, pudimos charlar lo que estaba Varela también, Carlos Alberto, el que murió en el monte, y estábamos ahí los tres porque además se venía la fuga y estábamos trabajando en lo que era el túnel, y pudimos charlar muchas cosas con él importantes de lo que él veía, la importancia que le daba al trabajo de masas, que veía que la organización ya no podía acercarse a ese ámbito porque se había radicalizado tanto la situación, y realmente todos nuestros compañeros estaban en la parte militar, pero estábamos perdiendo digamos el rescoldo que es las masas trabajadas allí y estando permanentemente con ellas. Realmente habíamos tenido un recogimiento allí y hubo discusiones importantes en ese sentido. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, que hay más detalles. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Paysandú y estuvo Cholo, que les mandó un saludo grandísimo a todos. Cholo González. Quizás algunos no lo conozcan, pero muy bien, merece un aplauso al Cholo. El Cholo está bien, está un ser pensante importante, me ganó por unos meses, cumplió los 80 ya, yo lo cumplo en agosto. Entonces, el Cholo yo lo veo como una persona que justamente lo que mamó del bebé fue impresionante, porque en realidad él lo que plantea cuáles fueron las ocupaciones, cómo fueron, cómo estuvieron y qué es lo que hacía el bebé para poder impulsar esas cosas. Que casi nunca hablaba casi nada. Este hombre era una cosa que nadie no podía creer. Dijeron, ahí vino el abogado asesor y todo, dice, que pase. No, que pase el asesor, dice que dijo uno de Calpica. Es el asesor, era el bebé, claro.
No andaba de alpargata, no sé si no andaría, pero siempre andaba muy modesto y con una mochilita arriba. Entonces, si volvemos a retomar ese camino, culmina con el hecho de que la salida de Punta Carreta, compañero, como fue. Es decir, todo lo que vivimos nosotros para decir, bueno, acá, y ahí viene el tema tan central que es hoy en la izquierda, el tema ¿qué hacemos con el interior? ¿Cómo trabajamos con el interior? Bueno, nosotros los del interior sabemos muy bien, es decir, que el Frente Amplio incluso tuvo enormes dificultades con el interior. Se nos terminó la Comisión del Interior, por ejemplo, en el Frente Amplio. Recién ahora parecería que va a haber compañeros allí que se van a encargar de eso, pero es que en realidad vivimos 3 o 4 años sin Comisión del Interior. Entonces, imagínense, en aquella época también el interior era importante y muy importante, y además yo creo que no debe haber un dirigente de la izquierda uruguaya que haya estado siempre en el interior, porque él no vino de Montevideo, es de Flores, es de Chamangá, y ahí se crió, vino a estudiar acá y salió a servir a su pueblo, preparado y no queriendo ser el abogado porque sabía que iba a ser un escollo para llegarle a los de abajo, y por eso salió y llevó adelante esa idea. Por supuesto que fue rodeado inmediatamente por aquella gente tan preocupada que quería darle una salida a la problemática del Uruguay. Y bueno, y la lucha armada fue una cuestión muy, muy discutida, porque en realidad la lucha armada la llevan ellos. En realidad el pueblo tiene que defenderse y tiene que buscar formas de defenderse. Y si puede dar un paso más, mejor. Pero ese tipo de cosas fue muy discutido, y yo creo que ahí el BB fue muy claro, decir, bueno, no discutamos, decir, bueno, está la famosa frase, ¿no? Las palabras nos separan y los hechos nos unen. Él fue muy partidario de seguir manteniendo los niveles de discusión con el resto de la izquierda, y siempre lo logró. Entonces quiere decir que yo quería culminar este pasaje con el tema del BB mismo, con cosas que realmente vivimos. Por ejemplo, cuando salimos del penal, que en realidad había que montar los planes que teníamos para el interior. Teníamos el plan Tatú, que ustedes algunos, por supuesto que muchos incluso de acá deben haber estado vinculados directa o indirectamente en la organización, pero que en realidad allí fuimos alrededor de 40, 50 compañeros y bajamos en Ruta 4 y el río Pehuay, y desde allí nos fuimos para el Rincón de los Gauchos, y fue el hombre que llegó ahí en el primer camión, fue el Bebe, y fue uno de los últimos que se fue digamos, lo que podría ser una supuesta guerrilla rural, que no era eso, porque además no estaba planteado así. Es todo un tema importante para verlo. Incluso el Cholo tiene muchas cosas para hablar de eso, porque cuando estuvo en otro lado también él, cuando estuvo en Cuba principalmente, ellos hicieron todo el análisis de ese plan, y era un plan que estaba respaldado por lo que es la territorialidad, es decir, cómo los revolucionarios ocupan territorios y se desarrollan en él, y para eso incluso están las discusiones militares que hasta figuran en todas las situaciones, incluso en esta guerra que tenemos hoy con Rusia y Ucrania, que en realidad lo que le está pasando a Rusia es haber entrado, y ahí, aunque sean fachos, los tipos están organizados en el territorio. Y eso es lo importante, cómo manejar el territorio en cualquier lugar y en cualquier nivel técnico. Por supuesto, si te tiran la atómica, no, chao. Pero si eso no ocurre, que es lo que tratamos de evitar todos, el territorio es lo que se tiene que defender. Muchos incluso militares, cuando caímos, nos decían, pero ustedes ¿qué iban a hacer si entraban los brasileños? Porque nosotros no sabíamos qué hacer. Bueno, nosotros teníamos alguna idea de cómo hacer las cosas. Ellos en realidad lo que iba a pasar es que se van a entregar, y además no tenían territorialidad. ¿Por qué? Porque tenían los batallones aislados, que sí siguen existiendo hoy, no tienen comunicación con la población. Bueno, ojalá que no la tengan, pero en realidad los tipos no tenían en esos momentos. Creo que hoy esto está discutido en todos los ámbitos militares, como es la defensa, que es un tema que además nos debe preocupar a todos. La defensa no es solo lo militar. Entonces, en ese sentido no podíamos dejar de observar al Bebe, que se pasaban los fogones. Un día se perdió, yo creo que todo el mundo lo sabe, cuando se perdió en Nequehuay, ¿no? Se perdió y tuvo 3. Yo cuando nos fuimos con otro compañero, con Colacho Esteves, fuimos para Rivera, del campamento,
Cuando nos fuimos, el bebé se había perdido. Era increíble que se hubiera perdido, ¿no? Pero se había perdido y creo que con el que andaba, que es un compañero que vive en la Argentina, que ya, no sé, muy grande ya, pero era muy jovencito el otro muchacho, él nos contaba que para poder no morirse de hambre le robaron los chorizos a un camionero que estaba haciéndolo en el arrocho, por ejemplo, ¿no? Y ahí fue que perdieron una bicicleta que además le vinimos a recuperar hace muy poco y está en el Museo de la Memoria ahí. La trajimos, estaba enterrada cerca de ahí del río Queguay. Pero nos fuimos del caso en el sentido de que yo lo que quería señalar que si hay gente, si hubo dirigentes y los tiene que haber, no hay que ir al interior, hay que estar en el interior y hay que vivir en el interior y hay que trabajar con los que están en el interior y bueno, y vamos a tener muchos resultados. Yo les advierto que en esto, nosotros ahora tenemos una audición que sale desde Yum, por ejemplo, desde Guichón, quiero decir, y estamos trabajando desde ahí para 100 kilómetros a la redonda, porque AM nunca hay plata para las comunicaciones en el interior. Entonces se está haciendo un esfuerzo ahí, y por supuesto por internet puede entrar y se puede... y es muy amplia también, no tiene ni nombre ni del MPP ni del MLN, no, se llama... Soy de esta tierra, entonces vos te podés ubicar en ella con ese eslogan, podés ir a muchos lados y hablar desde ese ámbito con muchos sectores de la sociedad que a veces no entienden de política como se puede suponer que puedan entender. Yo quiero redondear entonces esta parte del bebé y lo que quería decir sí es que realmente lo que nos preocupa es la actitud que está teniendo el gobierno actualmente con ese perfil que viene ahora de tratar de defender los derechos humanos de los que no merecen de ninguna manera ser defendidos, porque fueron realmente verdaderos asesinos que no tuvieron piedad con ninguno de los detenidos que tuvieron, que no eran guerrilleros todos, y los guerrilleros que sí que cayeron, también le tiraron tiros, y es cierto, y sí, y se defendieron. Y eso es que nos preocupa también porque a veces entramos a pensar que estuvimos mal, que esto, que lo otro, y a veces hasta vergüenza les da a veces a algunos compañeros y compañeras de hablar de que nosotros los confrontamos, sí, en los Tupamaros nos enfrentamos a las fuerzas represivas porque en realidad era lo que merecían en ese momento, no había otra solución y estuvimos allí. Ahora, nosotros lo que no podemos soportar son que hagan trampas. Eso lo han visto los compañeros y lo hablábamos, y yo estoy totalmente de acuerdo que se pretende meternos en trampas. Cuando habla Sanguinetti, por ejemplo, principal agente de nuestro presidente, del presidente de todos los uruguayos, Luis, el presidente, Luis Lacalle. Entonces allí el asesor es él y él le dice que no existieron, vamos a suponer que tampoco el presidente pueda saber si porque no estaba, que no hubieron los escuadrones militares, que no hubieron escuadrones de la muerte acá. Y nosotros tenemos acá algo que incluso es lo único que traje escrito, porque en realidad me parece que hay que leerlo, porque no todos saben lo que fue aquello, lo que fue el diálogo que tuvo José Terra, fundador del Frente Amplio, del PDC, ¿verdad? Claro, muy bien. Con Sanguinetti. Y fue claramente, eso lo manejamos siempre, pero no todo el pueblo lo sabe. Y hay que contarles lo que pasó. Y ahí le dice Terra, porque acá, en el libro de Alto el Fuego de Nelson Gaula y Alberto Silva se reproduce el siguiente diálogo entre Juan Pablo Terra y el ministro de Educación Julio María Sanguinetti en ese momento. Me transmite, afirma Terra, de parte de Bordaberry, que estaba consternado y que quería hacerme saber que deploraba las acciones del Escuadrón de la Muerte y que ellos habían tomado las medidas pertinentes para que ello no ocurriera nunca más. Esto dice Sanguinetti. Luego dice, en estas palabras Sanguinetti Terra pregunta,
Me gustaría saber cómo es que una cosa que ustedes dicen que son fantasías mías, que no existieron nunca, según sus propias palabras, cómo es que saben entonces que una cosa que no existe va a dejar de existir. En 2 veces el presidente de la República, Sanguinetti, le respondió, si esto ha existido o no, el presidente no lo sabe ni va a dar opinión, pero puedo decir que no va a existir más. ¿Está claro? Ustedes vieron lo que es es increíble. Sanguinetti es un tipo... Bueno, entonces, después le dice, Terra retrucó, vamos a dejar de lado cómo es eso de que no sabiendo que existe, sabe que va a dejar de existir, pero le preguntaría por lo menos que me dijera qué tipo de medidas o disposiciones ustedes han tomado que lo lleven a pensar que eso no va a pasar más. Y está la lista, compañeros, en eso hay materiales que habría que... La lista de 5 compañeros que fueron prácticamente fusilados, asesinados. Muchos de ellos asesinados impunemente, otras veces los compañeros pudieron resistir con toda dignidad, pero los mataron, los asesinaron. Todos conocemos el caso Sofía. Bueno, Sofía fue uno de los que se escapó prácticamente cuando se lo fue a buscar y que pasó paseando por Estados Unidos durante muchos años y vino hasta hace poco, tuvo el tupé de venir y bueno, parecería que ahí la justicia tuvo que ver algo bueno y hoy está preso, ¿no? Me parece que sí. Pero digo, hay cosas que en la historia no pueden quedar tapadas. Sanguinetti la gente tiene que saber lo que es Sanguinetti. Y le tenemos que contar a la gente lo artero que es ese hombre y que en realidad no es un intelectual que lo tengan que llamar de ningún lado. Yo creo que no, es nefasto este hombre. Muchas veces dicen, bueno, no, porque Mujica fue aquí, fue allá. Pero Mujica no cobra un peso y cobra 200.000 pesos para decir las barbaridades que sabe. Bueno, yo creo que ahí puede estar con el equipo ese que trabaja muy afiatadamente, ¿no? Que está en la calle, que está, bueno, está él, está algunos escritores famosos, ¿no? Que están trabajando en una coordinación internacional, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, si nosotros no hablamos claro, no defendemos. Yo quizás esto no lo hubiera podido hacer hace unos meses porque yo trabajaba en el Estado, pero muchas veces me mordí y ahora puedo decirlo, sí. Y entonces esa es una de las cosas que tiene que quedar y que tenemos que dar la discusión, que en realidad los derechos humanos los vamos a seguir hasta donde tengamos que seguirlo y queden tranquilos todos los compañeros que si todos participamos esto cada vez se les va a ser más difícil mantener esa gran impunidad que tienen hoy. Yo, compañeros, estaría dejando esto por acá. Hay muchas cosas más para hablar que me parece que lo podríamos hacer y los círculos de trabajo que tiene el MLN lo pueden tomar y lo podemos seguir también en el frente, en los comités de base, que me parece que hoy es donde hay que apostar más para levantar con las consignas que dice el BEDE, de con los de abajo y vamos arriba, ¿no? Yo quisiera decir algo más también y ahora sí termino. Un saludo, un abrazo y un aplauso a esos compañeros que la quedaron en estos días y en días anteriores, que cada vez que miramos lo que nos mandan los compañeros de Crisol, lo vemos con mucho dolor, porque son compañeros que en realidad hemos estado con ellos, hemos vivido, y con lo que no hemos vivido sabemos que han sido enormes compañeras y compañeros que la quedaron. Un abrazo grande a todos entonces, y será hasta la próxima, y nos veremos en las trincheras, no sé, pero en la calle sí. Continuamos con los saludos. De parte de la agrupación nacional La Nunca Menos. Queridos compañeros y compañeras tupamaros, en este día tan particular queremos hacerles llegar nuestros saludos y abrazos a la memoria siempre presente del enorme compañero y líder revolucionario que fue el Bebe Sendik.
Nuestra organización, la Nunca Menos, desde Argentina, compartimos profundamente la tarea de unir los pueblos por abajo y mantener vivas las llamas de la conciencia solidaria para construir el mundo que soñaron líderes como el Bebe y a los que honraremos hasta hacerlo realidad. Hasta la victoria siempre. Diego Manuel Rodríguez, Mesa Nacional de la Nunca Menos. Desde el equipo de diputación de la representante nacional Zulimar Ferreira y la dirección departamental del MPP Tacuarembó, enviamos nuestro saludo cordial y un abrazo fraterno a todos los compañeros y compañeras en este homenaje al compañero que marcó un camino a seguir en la lucha por un país más justo, más solidario y con igualdad de oportunidades para todas y todos. Habrá patria para todos. Y para continuar con la oratoria, hace uso de la palabra Mariana Piris, de parte de nuestro Frente de Masas, profesora, militante sindical de Bella Unión, secretaria general de AFUTU, miembro del secretariado del PIT-CNT y responsable de la Secretaría del Interior. Buenas y combativas noches, compañeros y compañeras. Nos volvemos a encontrar en este acto donde recordamos al compañero Raúl Sendic. Pero también, desde el Frente de Masas, queremos recordar a un entrañable compañero militante sindical, el Pilucho, que nos dejó hace poco. Pero que nos sigue acompañando. Un compañero de Baltasar Brum, militante de la UNOC, que ingresó a temprana edad a esta organización y que sufrió la cárcel y el exilio, pero que no dudó en estar donde se lo necesitaba. Los recordamos desde donde siempre eligieron estar y estuvieron, junto al pueblo, desde ese lugar donde se encuentran los revolucionarios, desde su lucha y dedicación por los que menos tienen, siempre movidos por un profundo amor por su gente. Mis compañeras y compañeros han resuelto que hoy les representen y tome la palabra en este acto tan significativo para mí. Una trabajadora de Bella Unión, una militante sindical, que como muchos otros crecimos con las anécdotas del Bebe. Crecimos respirando su lucha y aprendiendo a levantar sus banderas, en un lugar donde nunca antes otro dirigente sindical había llegado para entreverarse con el pobrerío. Y nos parece profundo el mensaje del Bebe, de salirse en los años 60 del esquema clásico de la organización sindical urbana y de mameluco. Había un Uruguay que, más allá de las fábricas y de los funcionarios públicos, sufría la esclavitud de la oligarquía rancia que no vacilaba en pagarle con vales para gastar en sus propios almacenes y condenar a generaciones a la sobreexplotación y el hambre. Ahí estuvo Sendic, sin que le temblara el pulso, sin medir si su proyecto personal encuadraba en la tarea y sobre todo organizando a los más jodidos. Y nosotros nos preguntábamos cuáles serían los márgenes del mundo del trabajo hoy. Y sin intentar hacer un paralelismo, pero sí hablando de los más explotados dentro de los explotados. Y algunos los queremos nombrar para que existan. Son nuestros compañeros recicladores, son nuestras compañeras trabajadoras sexuales, son los changadores que viven sin aportes, son las trabajadoras domésticas que volvieron a no estar en caja, son las mujeres que sin aportes patronales viven de armar bolsas de cartón para las tiendas de las grandes superficies, desde su casa y a destajo. Son los peones rurales que han sufrido los rebencazos del encargado en el cuerpo. Son las trabajadoras del citrus, que han llegado a dormir con sus hijas y con sus hijos en las puertas de las plantaciones un 31 de diciembre en pleno calor salteño, reclamando jornales impagos. Y podríamos seguir la lista. Pero por todas ellas, por todos ellos, es que hoy seguimos levantando las banderas del Bebe. Porque organizar a los que menos tienen debe seguir siendo la vocación de esta organización. Hace varias décadas que llegó a mi pueblo un casi abogado, a esas tierras olvidadas, gobernados por los mismos poderosos que hoy, y con leyes para los trabajadores que estaban muy alejadas del centralismo montevideano. Ahí, y bajo esas condiciones,
este compañero supo hablar el idioma de los peludos, supo transmitir sus conocimientos de derecho entre mates o tragos de caña. Pero más aún fue capaz de generar organización rebelde ante la injusticia, y si sabremos de injusticia y de explotación en nuestro interior profundo. El Bebe fue y sigue siendo ejemplo de acción sindical, que conjuga la visión estratégica con la práctica cotidiana y que mostró la esencia tupamara de hacer junto al pueblo. Hoy que estamos en esta nueva etapa de ofensiva liberal, neoliberal, con esa agencia de publicidad instalada en la torre ejecutiva y con un gobierno que nos promete derrame, pero que solo ha repartido la miseria, donde los más perjudicados somos las trabajadoras y los trabajadores, los mal llamados marginados, las mujeres, la tercera edad, las infancias. Seguimos viviendo una gran explotación, con reglas claras, pero explotación al fin, donde los poderosos siguen siendo los dueños de la tierra y los peludos siguen dejando el cuero en la estaca para aguantar la olla. Esta etapa nos obliga a redoblar esfuerzos, a levantar las viejas banderas y a instalar otras tantas nuevas. Debemos ser capaces de unificar la lucha, entendiendo que somos todas y todos necesarios. Debemos dejar las mezquindades y levantar la mira hacia la construcción de un gran frente social. Como nos marca la consigna de este acto, es hora de volver a la unión del pueblo por abajo y profundizar esa conciencia solidaria. Hoy la lucha es clara. Al igual que ayer, la lucha es contra la injusticia, contra el abuso, contra la desigualdad. Hoy, como ayer, nuestro compromiso es con y desde los de abajo. Es por la tierra y contra el hambre. Las y los tupamaros estamos ahí, al frente de cada olla, de cada conflicto, de cada organización que cuestione, que enfrente el abuso, al atropello de los poderosos. No esperen menos, ahí estamos y vamos a estar. Porque nuestro pueblo necesita 1, 2, 100, miles de bebés Sendik, miles de luchadores anónimos, pero sobre todo rebeldes. Así lo hicimos, así estuvimos en la patriada que logramos con este referéndum, rompiendo la tremenda pantalla mediática, el silencio institucional, el atronador grito de cada colectivo, cada grupo, cada sindicato y cada cooperativa que juntos dijimos basta. Si sabremos los tupamaros y las tupamaras de dar pelea, de perder y de levantarnos. Seguimos en esta changa, organizando, siempre organizando, como el Bebe, como cada uno y cada una de las caídas, de los sobrevivientes, que nos marcan esa línea ética que hoy nos guía, nos cuestiona y nos alimenta. Ese también es el legado del Bebe. Hoy llegamos a este acto con profesores sumariados por pensar distinto, con la derecha acusando en horario central a dirigentes sindicales, asociándolos a figuras delictivas sin pasar los casos por la justicia. Con una criminal reforma en la educación, elitista, injusta, inhumana, fascista, con el único fin de recortar y permitir que solo terminen de estudiar los que pueden pagarlo y los caídos del mapa que sigan viviendo al margen, sin derecho a educarse, porque total sobran. Llegamos también con las patronales amigas de este gobierno, las que prestan el avión, esas que tienen muy claro su lugar y su función, reprimir para mejorar las ganancias. Esa es la línea que apoya este gobierno. Y estamos aquí en representación de tantos anónimos, de los trabajadores de Casa de Galicia, a los que le avisaron un 24 de diciembre que se quedaban sin trabajo, a las compañeras de los supermercados que sufren los abusos, donde los echan por tener hambre y comer lo que iban a tirar. Los trabajadores de la carne, que en Florida, por ejemplo, luego de prenderse fuego el local, quedan sin ningún amparo dentro de un sector que ha quintuplicado las ganancias en estos últimos años y con otros tantos que aún esperan por volver a trabajar. Desde acá, desde este humilde lugar, llamamos a todas y a todos a organizarse, a juntarse sin mirar colores, partidos, sectores, con un solo objetivo: frenar el fascismo. Y sí, debemos nombrar al fascismo y a la provocación que viene llevando adelante desde su resurgir en los partidos de la coalición, con discursos de odio que intentan justificar lo que hicieron con nuestro pueblo en la pasada dictadura y manifiestan su nostalgia por los tiempos que violaron todos y cada uno de los derechos humanos de todos nosotros.
queriendo instalar nuevamente la teoría de los dos demonios. Las y los tupamaros seguimos diciendo bien fuerte que a la verdad la queremos toda. Sepan todos y todas que en cada embestida que lleven contra nuestra gente, ahí estaremos. Las y los tupamaros vamos a organizar, a proteger a nuestro pueblo, al más humilde, al que día a día mueve la rueda, a los y a las trabajadoras. Sepan que estamos junto a los peones rurales, que mañana festejan su día, porque su lucha es nuestra lucha. Y estamos junto a cada trabajador y trabajadora que representa ese interior profundo, el olvidado, con el que perdimos contacto como izquierda y debemos volver a buscarlo. Ese interior que hoy con el herrerismo gobernando y el resto de la coalición respaldando con su voto es el más castigado, ya que el hambre, además de tener cara de mujer y de niña, tiene su núcleo fuerte en el interior del país. El que escuchó el discurso de los caudillos locales, le creyó y hoy ve cómo su condición empeora y la olla cada vez se hace más chica. Mientras muchos de esos dirigentes que pasaron y prometieron se dan la gran vida. Así también llegamos a un nuevo 1 de mayo, con un pueblo construyendo por abajo, buscándole la vuelta, probando, errando, pero claros. Al fascismo se lo enfrenta con lucha y ahí estaremos las y los tupamaros. Este va a ser un 1 de mayo que nos interpela a todos y a todas, a salir, a estar, a participar, a ser parte del acto más grande de los últimos tiempos, el de los y las trabajadoras organizadas. Si tendremos para reivindicar este 1 de mayo, cuando este gobierno elitista nos deja tirados en plena pandemia, bajándole el salario a los públicos y los privados con aumentos por debajo de la inflación, precarizando la comida de nuestros gurises en la escuela pública, cuando vemos las colas gigantes en cada olla popular bancada por la solidaridad de los vecinos, de los sindicatos, de las cooperativas, de las organizaciones del pueblo, mientras este gobierno pone a una ONG amiga para repartir la miseria que dan entre las ollas, cubriendo apenas unos días al mes. Cuando vemos por las calles de Montevideo, en cada esquina, en la puerta de los súper, en las iglesias, por todos lados gente pidiendo, revolviendo la basura, buscando comida, familias enteras durmiendo en la calle, en las plazas, en cualquier recoveco, mientras los rozagantes ministros y los operadores mediáticos nos mienten en la tele, diciendo que bajaron la pobreza, bajaron los delitos, bajó el desempleo y que serán los mejores años de nuestra vida. Sepan que los tupamaros y las tupamaras estaremos junto al pueblo, organizando y recordando que la coalición es responsable de todo el dolor que vive nuestra gente más humilde y que se van a tener que hacer cargo. Llegaron prometiendo todo lo contrario y nosotros estuvimos a la altura. Hemos dado batalla a cada abuso, a cada medida antipopular, juntamos las firmas, trillamos y nos pelamos las patas hablando y escuchando. Y ellos son los que nos gobiernan, han privilegiado a un sector de la... No pasó nada. Volvemos. Los que llegaron prometiendo lo contrario. Este gobierno que ha privilegiado a un sector de esta sociedad, el pudiente, el que tiene, el dueño de las tierras, de las vacas, de las cadenas de producción, condenando a los trabajadores a perder poder de compra, mientras engordan sus cuentas bancarias. Con un gobierno sumiso a las demandas de las cámaras empresariales, muy duro con las organizaciones sociales y muy blando con echar una mano a las negociaciones colectivas para que los trabajadores no paguen la crisis económica generada por el capital. Porque eso es lo que está pasando. Los capitalistas se timbean la plata en la rueda bursátil y los trabajadores sufrimos las consecuencias. Los capitalistas generan guerras para disputarse los mercados y los trabajadores pagamos las consecuencias. Los capitalistas ponen a un presidente con delirio de ser de la nobleza y los trabajadores sufrimos consecuencias de todos sus caprichos. Como decía el Bebe, la democracia burguesa de nuestro país, como la democracia burguesa en todos lados, no resiste a la prueba de fuego de la lucha de clases. Aquí ha caído por completo la careta y ha quedado al descubierto una cara siniestra que evoca las macabras fauces del fascismo.
Hoy, la mejor forma que tenemos de mantener vivo el legado del BEBE es encontrándonos todas y todos en la calle, en la lucha, enfrentando a este gobierno y construyendo en colectivo una sociedad más justa. En la figura del BEBE, homenajeamos también a todos los compatriotas que día a día dejan tiempo de su vida para hacer por el otro, por el que menos tiene y que engrandecen la palabra compañero. Habrá patria para todos. Bueno, les recordamos que está en la cantina, a continuación los precios. Chorizo albana 100 pesos, vaso de cerveza 70 y vaso de refresco 40. También pueden comprar mermelada de calabacín a 200 y 180 pesos el frasco, que va a beneficios de ollas populares y merenderos. También van a encontrar por ahí el puesto de la librería Idea Librería, así que si se pueden pasar por ahí, buenísimo. Y retomando los saludos, Radio Comunitaria La Zurda del Cerro también está haciendo una cobertura y transmitiendo en vivo. Así que continuando con los saludos, tenemos el saludo, el mensaje de Democracia Socialista, tendencia del PT al MLN Tupamaros. Compañeras y compañeros del MLN Tupamaros, desde Brasil y de la pelea para derrotar el fascismo y elegir a Lula presidente, les enviamos nuestro abrazo solidario. Para nosotros es un honor participar en el homenaje al compañero Sendik. Sendik, más que un hombre, es camino de la resistencia en que nuestros pueblos llevan siglos defendiendo la soberanía nacional y la democracia. Sendik es ejemplo de compromiso nacional y popular, de esta firme e inquebrantable voluntad unida, de juntos hacer la patria grande. ¡Viva Sendik y el MLN Tupamaros! ¡Viva el pueblo oriental! ¡Viva la patria grande! ¡Venceremos! Democracia Socialista Brasil. De parte de Izquierda Independentista Vasca. A todas las personas reunidas hoy para recordar a Raúl Sendik. Son tiempos complicados para las izquierdas en Euskal Herria, en el Uruguay y en el mundo. Son tiempos de cambio y de crisis. Tiempos de debates y discusiones entre compañeros y compañeras y sobre todo con el pueblo y sus clases populares. Son muchas las enseñanzas y las ideas de la izquierda independentista vasca ha tomado del Uruguay, de sus luchas, de sus errores y sus aciertos. Pero en estos tiempos complejos hay una frase de Raúl que hacemos nuestra y compartimos con nuestra militancia. Queremos pasar la vida trabajando sobre nuestras coincidencias, uniendo al pueblo y creando conciencia. Así como la desaparición física de Raúl Sendik supuso un hueco enorme en la columna popular, también supuso otra oportunidad de incluir nuevos compromisos en la lucha por la liberación nacional. Esperamos que estos tiempos convulsos nos den la oportunidad de volver a la unión del pueblo por abajo y profundizar la conciencia solidaria y seguir añadiendo compromisos en las luchas de liberación de nuestros respectivos pueblos. Reciban las compañeras y compañeros del MLN Tupamaros el abrazo solidario de los hombres y mujeres de la izquierda independentista vasca. Habrá patria para todos. Agur eta ojore bebe Sendik. Gorka Elijabarrieta e Itzane Fernández. Honor y gloria al compañero Raúl Bebe Sendik en la unión e integración de nuestros pueblos. Blanca Flor Bonilla, Frente Farabundo Martí, FMLN El Salvador. Bien, para afinar la oratoria de hoy, nos acompaña Alejandro Pacha Sánchez. Fue militante estudiantil y sindical, diputado y actual senador. Por favor, un aplauso. Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano porque me noto tan mal. Bueno, buenas noches compañeras, compañeros. Un año más, por suerte, este año lo podemos hacer de manera presencial.
y tenemos que comenzar de alguna manera esta parte oratoria, primero que nada saludando a los compañeros y las compañeras del Frente Amplio que nos acompañan hoy, que hay muchos compañeros que vinieron, se acercaron y están con nosotros, que son compañeros de lucha, que están aquí. Ahí está Daniel Olesker, hay otros compañeros que no pude ver, pero un fuerte aplauso para los compañeros que se acercaron aquí, porque el BEBE nos convoca a todos, es un patrimonio de todos. Los compañeros hoy comentaban acerca de algunas ausencias, y la vida quizás es eso también. Uno va caminando por la vida compartiendo esa peripecia hermosa de tratar de darle a nuestra vida un sentido, una causa. Junto con muchos y muchas compañeras hemos ido aprendiendo, más que de los libros, de su práctica, de sus valores, de sus compromisos, de su porfiada convicción de poner la vida al servicio de la causa de nuestro pueblo. Hemos perdido a muchos y a muchas. DJ decía, a veces cuando uno recibe algunos mensajes de WhatsApp de Crisol y vamos despidiendo a muchos compañeros y muchas compañeras que nos van dejando. Hace muy poquito perdimos a quien pensábamos que no era su momento, no era su tiempo, que nos va a hacer mucha falta, que lo vamos a necesitar, porque era de esos porfiados pero surcidores de la unidad del Frente Amplio, obsesionado con la idea de que teníamos que ensanchar el espacio político que representa la izquierda, el Frente Amplio, tratando de surcir, en definitiva, esa paciente construcción de las mayorías nacionales para que se puedan expresar. La primera vez que lo escuché, yo estaba sentado ahí en un gurí, y fue un momento en donde habíamos perdido una elección nacional. Yo tenía, en el 99, habíamos perdido aquella elección con Jorge Valle. Como todo gurí que empezaba a militar, sentía que ese era el momento de ganar, que necesitamos ganar, que íbamos a ganar. Y frente a esa situación, ahí sentado en el cordón, más arriba, porque el local estaba allá, en Mercedes, donde ahora está Molina, así que saben todos que pueden pasar por ahí. De alguna manera, el bicho, ese que nos va a hacer muchísima falta para el surcido que necesitamos del futuro, ponía arriba de la mesa la necesidad de tener una mirada más amplia y no quedarnos ahí. Lo vamos a extrañar al bicho, a los murmullos, los que construyen y surcen por abajo, con los que aprendimos que esta changa es para toda la vida, que esta changa significa no la pelea por un cargo o un lugar, que no hay ninguna medalla que entregarle a ningún compañero o compañera después de la lucha, que lo que queda siempre es seguir luchando, porque esa utopía que nos sigue iluminando de construir justicia e igualdad y una sociedad para todos es una tarea interminable, es una tarea que va de generación en generación y que son cientos, son miles los que han dejado su sangre, su compromiso, su vida para construir una alternativa. Y a ellos, a todos ellos, les debemos las herramientas que hoy tenemos. Por eso, saludo en el nombre del bicho a todas y todos los compañeros que hoy no están, porque como decía esa vieja consigna, los muertos no tienen divisa, son la divisa. Y es por eso que luchamos, que no son una mochila, sino que nos enseñaron a luchar por los que vienen, porque de eso se trata la vida. Por eso es importante tener memoria, no para quedar atrapados ni encerrados en el pasado, sino justamente porque la evaluación de la memoria y de lo que pasó es un componente muy importante de lo que queremos construir en el futuro. Y en estos momentos en que la derecha conservadora se siente con la posibilidad de avanzar sobre todas las áreas y está dando un debate que es cultural, que es político, que es ideológico, que se lleva adelante desde la política económica, pero de un conjunto de sectores y áreas mucho más amplias,
tenemos nuevamente que establecer con meridiana claridad, cuando hoy intentan reinventar una historia, cuando tratan de falsear nuevamente lo que pasó en este país, cuando aquellos que se levantan hoy a decir que en Uruguay hay dos bandos, tenemos que decir con claridad que en Uruguay nunca hubo dos bandos. De un lado estuvo el pueblo y del otro lado el terrorismo de Estado. Esa es la verdad histórica. El pueblo organizado y luchando sus derechos, por sus derechos, peleó primero contra el autoritarismo y después contra la dictadura. Acá no hay dos bandos, no hay guerra interna, no hay teoría de los dos demonios, que lo que hace es exculpar a los verdaderos responsables de lo que nos pasó en esa noche oscura. Porque esa es la verdad. Pero hoy son momentos de dar estos debates, porque se está intentando reinventar. Resulta que ahora algunos señores perfumados, demócratas, que hablan de la libertad, van a determinados actos a hablar de los que supuestamente cayeron en defensa de la democracia. En defensa de la democracia cayeron los obreros que hicieron una huelga general. En defensa de la democracia cayeron los peludos en Reunión. En defensa de la democracia cayeron nuestros compañeros que sufrieron la tortura, la cárcel, el exilio, y que esos compañeros fueron rescatados por nuestro pueblo. Esos son los que defendieron la democracia en este país y no los otros que tomaban las decisiones. Son momentos de dar estos debates, porque además nos intentan construir la idea de que en definitiva todos somos iguales. Cuando resuene por ahí que todos somos iguales, tenemos que alzar nuestra voz rápidamente, porque no todos fuimos iguales, porque aquí en este país hubo quienes apañaron a los terroristas, quienes apañaron a los terroristas de Estado y a los violadores de derechos humanos, y por eso hoy, este 20 de mayo, tendrá una nueva respuesta contundente, esa respuesta gigantesca de nuestro pueblo que se va a expresar no solo en Montevideo, sino en todo el país, con la marcha del silencio, ese silencio atronador que les dice que queremos verdad y justicia, y que la lucha contra la impunidad no termina hasta que aparezca el último de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, y hasta que haya verdad y justicia en el país. Ahí están las verdaderas batallas que tenemos hoy que disputar con una derecha que está valentonada, que nos intenta decir de que ya no vale la pena luchar por una sociedad distinta, de que ganó el capitalismo y que nos tenemos que adaptar a eso porque fue el fin de la historia, de que en definitiva era una quimera luchar por una sociedad más justa, donde lo tuyo y lo mío no nos separe, pelear en contra de la injusticia y la desigualdad que condena a miles y a millones al hambre. Y la verdad, compañeros, que cada una de esas peleas por reivindicar nuestras ideas, por reivindicar la lucha de nuestro pueblo y de nuestros compañeros, hoy es más vigente que nunca. Hoy vivimos en un mundo más desigual que el que vivió y habitó Raúl Sendic y muchos de los compañeros que hoy homenajeamos. El mundo que vivimos hoy, nos toca vivir y transformar, tiene más complejidades. Solo por citar algunos datos, según la OIT, dice que hay 1.400 millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo que son trabajadores precarios, que no tienen derecho a la seguridad social y que apenas sobreviven con $3 por día. Hay más de 210 millones de desempleados en el mundo, y hoy están hablando los organismos internacionales que producto de la falta de política en el medio de esta pandemia, 200 millones más podrán perder el trabajo y caer en la pobreza. 810 millones de seres humanos en el mundo pasan hambre, no tienen para comer. Hay más de 150 millones de niños que son explotados en trabajo infantil, que no pueden gozar de una educación, que no pueden disfrutar de esa enorme alegría de la juventud, de entretenerse porque tienen que laburar y son explotados sistemáticamente. Hay miles que tienen trabajo esclavo. En este mundo que ha enormemente concentrado los recursos, donde el 10% de los más ricos concentra el 76% de la riqueza del mundo, mientras el 50% del resto de la humanidad apenas sobrevive con el 2% de la riqueza que se produce en el mundo entero. Este no es un problema técnico,
Este no es un problema económico de las ciencias económicas. Este es un problema de la injusta distribución que hay en el mundo porque nos gobierna el mercado y los poderosos. Este es un problema político de primer orden. Estamos avanzando decididamente en una destrucción masiva de nuestro medio ambiente. Vamos camino seguramente a un holocausto ecológico, además del holocausto humano que estamos sufriendo hoy todos los días. Por tanto, queridas compañeras y queridos compañeros, cuando nos dicen que todo es igual, que ya no hay utopía, hay que responder frente a esta realidad evidente y triste de este mundo de unos pocos que gozan y viven en la opulencia, mientras la enorme mayoría no puede llegar ni siquiera a alimentar a sus hijos. Que en este país, que el pueblo uruguayo, que las herramientas que tanto nos han costado construir, le decimos con toda nuestra fuerza, pero por sobre todas las cosas con todo nuestro corazón, de que acá nadie arriba las banderas de la utopía, de que es necesario cambiar el mundo, de que tenemos que seguir luchando para que lo tuyo y lo mío no nos separe, y que esas utopías que nosotros le llamamos socialismo, que es construir una sociedad distinta, más justa, igualitaria y verdaderamente libre, seguirá habiendo militantes que pongan la vida al servicio de esa sociedad, porque hoy es más urgente que nunca recuperar la riqueza del mundo para la humanidad. Esta es la dramática situación que tenemos hoy. Pero es cierto que más allá de todos estos problemas, nuestra lucha no se reduce entonces, cuando la ponemos en este contexto, a una pelea por una ley en el Parlamento, a una pelea por un conflicto, que hay que estar al lado de esos conflictos y hay que pelear cada una de las leyes que puedan significar un avance para las enormes mayorías nacionales. Naturalmente que nosotros peleamos porque el gobierno, por tener al Estado y las políticas públicas al servicio de la enorme mayoría de nuestra población. Lamentablemente hoy no es ese el caso. Es más difícil, cuando no se tiene el gobierno, luchar por estos desafíos que estamos planteando hoy. Llevamos 2 años de un gobierno que lamentablemente ha puesto la política económica y la política social al servicio del Maya Oro. Atrás de la prédica de que el Maya Oro nos va a salvar, de que en algún momento, si nosotros portamos bien con los más ricos, si le damos todas las condiciones, las exoneraciones fiscales, si permitimos que hagan su negocio, en algún momento derramará algo. Pero lo cierto es, compañeras y compañeras, que llevamos 2 años de retroceso en el salario. Hace 2 años que no aumentan las jubilaciones, sino que retroceden. Ha generado una enorme carestía en el país, donde ha crecido el 23% el costo de los alimentos, donde aumentaron las tarifas públicas, donde aumentaron el IVA, donde aumentaron el IRPF, donde aumentaron el IAS, donde aumentaron el IMESI, donde hoy nuevamente nos enteramos que por 4ª vez consecutiva se incrementan los combustibles. Y ellos tienen el tupé de venir a decirnos a nosotros que construimos propuestas desde el Frente Amplio para atender la carestía, para tratar de detener la pobreza que hay en el país. Nos vienen a decir demagogos, cuando ¿a qué se le dice a una persona que llega al gobierno diciendo de que si gana se acaba el aumento de combustible? La demagogia del gobierno del herrerismo, que hizo campaña diciendo de que no iba a tocar los salarios, que nadie iba a perder los salarios, que no iba a tocar las tarifas públicas, y hoy nos encontramos en una situación lamentable, donde la economía crece al 4,5%, pero los y las trabajadoras cada vez participan menos de esa torta y su porción es más pequeña. Acá está una de las grandes peleas que tenemos por delante, sin lugar a dudas, porque tenemos un país que le debería dar vergüenza al ministro de Desarrollo Social, en vez de andarse sacando fotos, recorriendo el país, llegando a determinados refugios, diciendo que su política son los comedores. Escuchamos recién al ministro de Desarrollo Social decir que la política es llevar adelante comedores. Lo que necesita nuestra gente es trabajo, es salario digno para que la gente pueda comer en su casa y no en las ollas populares y no en los comedores. La pelea es para que los que trabajen vivan de su trabajo y dignamente paren la olla de su casa. Le tendría que dar vergüenza a un ministro decir que su política son los comedores.
Vergüenza tendría que tener un gobierno que en medio del crecimiento económico que está viviendo el Uruguay hoy, con ya no un viento de cola, un tornado de cola de precios internacionales, tendremos que estar viendo de que en el Uruguay de hoy se duplicó la cantidad de niños que están en situación de calle. Vergüenza le tendría que dar. Mientras tanto, con su política han logrado generar que los ricos del Uruguay acumularan 9.000 millones de dólares de depósito bancario. Y tenemos que ver esta situación en donde cada vez son más los que se quedan sin trabajo, los que se quedan sin empleo y los que terminan generando, en definitiva, que la pobreza vaya creciendo en el país. Pero son los mismos que con su política económica generaron que los poderosos del Uruguay ahorraran en 2 años la friolera de 9.000 millones de dólares, cosa nunca vista en el país. En 2 años, ellos mismos son los que, frente a la propuesta que ha hecho el Frente Amplio de la necesidad de aumentar el salario mínimo, de la necesidad de que esas mujeres que están con 3, 4 hijos y que necesitan que se duplique la tarjeta del MIDE, nos preguntan de dónde sacar el dinero. ¿Cómo nos van a preguntar de dónde sacar el dinero cuando vemos, en definitiva, a una ministra de Economía que con una sonrisa enorme nos dice que sobrecumplió su meta fiscal de 300 millones de dólares? Mira, cuando eso genera las condiciones para que nuestra gente cada vez viva peor. Ellos saben y necesitan, en definitiva, construir esta idea de que no se puede, de que acá lo que hay que pelear es por la macroeconomía, por mantener las cuentas, porque le cierren los balances. Pero la pelea del pueblo uruguayo no es por el balance y el PowerPoint que nos muestra la ministra de Economía. La pelea del pueblo uruguayo es porque cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de este país llegue a fin de mes. La pelea del pueblo uruguayo es porque se termine la carestía. La pelea del pueblo uruguayo es para que bajen los precios. La pelea del pueblo uruguayo es para que cada uno de nuestros gurises no tenga que vivir en la calle y tenga un hogar digno y una vivienda digna para poder desarrollarse. Ahí están las grandes peleas de nuestro pueblo de hoy, que es luchar contra la carestía, que es pelear contra esta situación tan triste que estamos atravesando. Entonces la gran pregunta que le tenemos que hacer a nuestro pueblo es que un país y un gobierno, ¿cómo se debe evaluar? Nosotros decimos con fuerza, con convicción, que un país y una política económica se debe evaluar por cómo le va a los más jodidos, no por cómo le va a los más ricos. Y lamentablemente el Uruguay de hoy lo que ha generado es las condiciones para que los más ricos sean más ricos todavía y los más pobres sean más pobres. Y frente a eso es que nos estamos rebelando, frente a eso es que hay que construir organización, frente a esa situación injusta donde hay que salir a organizar solidaridad por donde se pueda, porque cada vez que se levanta un conflicto sindical o un conflicto gremial, cada vez donde hay una olla popular con un fuego prendido, donde hay gente que se organiza para atender la situación del vecino que está mal, ahí están las ideas de nuestro compañero y ahí vuelve a resurgir las ideas del Bebe Sendik de que es necesario organizar el pueblo por abajo para construir una gran columna que nos permita de alguna manera construir ese país por el que tanto peleamos y soñamos. Hoy tenemos esa responsabilidad, no solo nosotros, sino un conjunto amplio de nuestro pueblo. Nosotros pensamos, compañeras y compañeros, de que hoy es necesario, además de resistir y de denunciar la situación por la que atraviesa el país, es necesario construir una alternativa. Es necesario ir a un nuevo encuentro, en donde en definitiva los enormes damnificados de esta política económica, que pasan desde los pobres del Uruguay, las mujeres solas, los gurises, los trabajadores, pero también los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños y medianos productores, también el conjunto de aquellos actores que quieren apostar a que el país se desarrolle como los industriales, necesitamos construir ese alero bien amplio, bien grande, que implica convencer de que necesitamos imperiosamente luchar desesperadamente por desarrollarnos. Esta es la gran tarea que tiene el Uruguay hoy, generar una enorme columna popular que no solo denuncie la situación que lleva adelante el gobierno, sino que vaya construyendo el programa que necesitamos para enfrentar estos desafíos.
el programa que necesitamos para defender nuestra tierra, el programa que necesitamos para construir una educación para todos, el programa que necesitamos para que no haya más gurises en la pobreza, el programa que necesitamos para que el Uruguay se desarrolle, apueste a la tecnología, a la innovación, al crecimiento, al desarrollo y por sobre todas las cosas a la redistribución de los ingresos que se generan en el país. Ahí está encendida la llama de esa pelea. Y tendrá que convocarnos a todos y tendremos que generar los debates necesarios entre los que pensamos distinto, pero que somos igualmente afectados por esta política económica, en los que podemos tener intereses diferentes en términos de hacia dónde queremos ir, de qué sociedad queremos construir, pero que hoy somos todos conscientes de que necesitamos levantar esa alternativa y esa bandera que nos permita volver a retomar el control político del país para poner las políticas públicas al servicio de la gente y no al servicio del mayador. Ahí está la gran tarea. Y habrá que poner lucha y organización, y habrá que generar movilización y estaremos presentes en cada uno de los conflictos y en cada una de las movilizaciones, porque el pueblo uruguayo sabe muy bien que no hemos obtenido absolutamente nada que no haya sido con lucha, porque cada uno de los derechos que hoy tenemos son hijos de la lucha y de la sangre entregada de los militantes, de los trabajadores, de las mujeres, de las organizaciones sociales. Es ahí a donde tenemos que seguir construyendo. Por eso la gran tarea del presente es ensanchar aún más a los que nos sentimos convocados por la bandera de Otorgués, porque en definitiva no solo peleamos por el desarrollo, peleamos porque alguien hace muchísimos años clavó una estaca en este país que era una bandera artiguista, que dijo y planteó que era una revolución que lo que quería era que los más infelices sean los más privilegiados. Y a esa bandera y con esas ideas seguiremos trabajando juntos por el futuro que vendrá, pero por sobre todas las cosas por las luchas del presente. Arriba, compañeros, no hay nadie derrotado en este país, porque está derrotado el que deja de luchar, y nosotros no vamos a dejar de luchar por esa pública felicidad. Habrá patria para todos, compañeros, a redoblar el esfuerzo y vamos que se puede.